Es un poco como el Guadiana y lo vamos arrastrando, citaba Ketty, desde el año 2009, fue la última reforma del sistema de financiación. Hay que reconocer que está viciado de origen el origen del debate, porque es un pacto de Esquerra Republicana al PSC para hacer a Illa presidente, y aquí es cuando arranca el debate de la financiación. Pero en política esto pasa muchas veces, que al final es el pacto de los catalanes normalmente los que arrastran a la reforma del sistema de financiación. Pero qué duda cabe de que este debate es imprescindible para todas las comunidades autónomas y que de vez en cuando sale y se enfrenta. Recuerdo la Valencia de Chimo Puig, entonces socialista, estaba de acuerdo con la Andalucía de Moreno Bonilla, del Partido Popular. ¿Por qué? Porque tiene un eje, decimos, pobladas, ciudades y zonas rurales, y ricos y pobres, porque esto siempre va también de ricos y pobres, del que genera el 20% como Cataluña y el que genera pues poco menos del 5% como Extremadura. Por tanto, que el Partido Popular vaya a presentar hoy un documento de cierto consenso, o que pueda presentarlo, porque yo todavía estoy esperando a verlo, a ver si es un documento en contra del pacto del gobierno o realmente es un documento en el que puede sentar las bases para un diálogo con la fuerza de Feijóo, que es 11 comunidades autónomas como aval, que puede presentar un modelo que resuelva las tensiones territoriales o que pueda abrir un debate de gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la oposición. Pero digo que la oportunidad, en un momento en el que España está en su casi mejor momento económico de las últimas décadas, abrir este debate aprovechando precisamente el momento económico, yo creo que es fundamental, porque la infrafinanciación no es un tema solo de Cataluña, ¿eh? Es un tema también de andaluces y de castellano-manchegos. Es un tema de España. La financiación autonómica es un tema de país. Efectivamente. El problema es que ahora mismo no estamos hablando de financiación autonómica, y para abrir el melón de la financiación autonómica primero hay que despejar esta variable de la que hablaba Ketty, y que, bueno, si es un holograma y tal, pues bueno, que se despeje y se saque de la ecuación. Mientras esté ahí ese elemento tóxico, como es el concierto económico con Cataluña, que Cataluña recaude el 100% de los impuestos, porque no sabemos la letra pequeña, pero no, sabemos... Ni la grande. No, sí, sabemos que Cataluña va a recaudar, o quiere que recaudar, y el gobierno se lo quiere conceder, el 100% de los impuestos, y luego establece un cupo que devuelva al Estado una parte, ¿no? Que evidentemente va a ser menor de lo que entrega ahora, porque si no, no hay negocio para Cataluña. Por lo tanto, mientras eso no se elimine, no se puede hablar de financiación autonómica en general. Porque no, eliminar a Cataluña no. Es meter a Cataluña en el saco común, porque Cataluña, aunque Pedro Sánchez se dedica a decir que es una comunidad muy importante, bueno, yo creo que es igual de importante que Murcia, o que Andalucía, o que Castilla y León, o que Madrid. Ni más importante ni menos importante. Será más poderosa económicamente, pero desde luego importante no. Importantes creo que todas son iguales, ¿no? Por lo tanto, Cataluña no tiene que tener ningún privilegio. Cataluña tiene que estar en un sistema de financiación que sea idéntico al del resto de comunidades autónomas. Y mientras eso no se logre, mientras haya un gobierno dispuesto a darle un privilegio a una comunidad autónoma, que además rompe la caja común, rompe el principio de solidaridad interterritorial, es imposible hablar del resto. Es imposible, porque es que tú imagínate que se llega a materializar el concierto económico con Cataluña. Estaríamos hablando de que los demás tendrían que repartirse unas migajas frente a una comunidad que obtendría unos privilegios desmesurados. Unas migajas, claro. Porque ahora, porque se llevaría una parte importantísima del pastel, y los demás se empobrecerían. Si eso fuera así, por eso hay razón 100%. No, Pilar, por eso hay un amago de rebelión interna en el PSOE. No, pero perdona, déjame que termine. Por eso hay un amago de rebelión interna en el PSOE, porque es absolutamente inasumible. Entonces, hay que sacar, si queremos hablar de la financiación autonómica de todo el país, hay que sacar ese privilegio de Cataluña, meter a Cataluña en el redil de todas las comunidades autónomas y discutir. Es importante lo que decía Pilar antes, porque es verdad que esto es una jugada, una zanahoria que se saca, un conejo que se saca de la chistera el presidente del gobierno para salvar ese matchball de la investidura de Salvador Illa. Y durante 15 días después de alcanzar ese acuerdo y de que Esquerra Republicana de Cataluña se avenga precisamente por esta oferta a votar a favor de esa investidura, el gobierno mantiene un escrupuloso silencio mientras Esquerra no para de hablar de concierto catalán, de cupo catalán, de concierto para las arcas del Estado, y por lo tanto
a los 15 días de ese silencio sepulcral, ya es cuando el Gobierno considera que ha pasado el tiempo prudencial para coger y desmentir la noticia. El Gobierno, insisto, en privado, dice que esto no se va a hacer y que ahora lo que hay que hacer es sacar la patita de donde se ha metido, desviar el foco y aprovechar que tenemos un clima político encendido para desviar la atención de algo que saben que no se va a aprobar porque no se puede aprobar. Y por eso yo digo, con rotundidad, que es un señuelo. El Gobierno sabe que si hay un acuerdo de financiación tiene que ser con todas. Hay un compromiso de puesta en marcha y hay un plazo de 6 meses. Estamos ahí a la vuelta de la esquina para empezar a transferir por lo menos recaudación de impuestos. Veremos los números. Yo creo que hubiera sido más fácil a lo mejor esta semana que la ministra de Hacienda, en vez de en la tribuna, se hubiera puesto delante una pantalla como esta que se la podemos alquilar o incluso se la podemos prestar gratis, y hubiera sacado los números, hubiera hecho ahí una tarta y hubiera dicho, mire, esto quedaría sí que les parece. Meses cuando el Gobierno habla de una investigación prospectiva. Claro que se puede criticar a un juez. Nosotros podemos hacerlo y en esta mesa de debate podemos hacerlo. Pero no es lo mismo que lo haga yo, o que lo haga María Rey, o que lo haga Alberto Sotillos, o que lo haga Pilar, a que lo haga el notario mayor del reino, que es el ministro de Justicia. Y eso, a mi juicio, no tiene un pase. Por eso a mí me gusta la letra y la música de lo que dijo ayer Perelló. No en vano es una persona muy cercana a Margarita Robles, que es, por cierto, y ahí lo dejo, la única persona del Ejecutivo a la que no le he oído ninguna reflexión o afirmación hostigando al juez Peinado. Bueno, ¿por qué será, no? Porque Margarita Robles viene de ese mundo y sabe muy claramente dónde está la línea. Sí, Pilar. Yo comparto que hacía falta escuchar el discurso que escuchamos ayer por todas las partes. 5 años de bloqueo han deteriorado muchísimo la imagen del CGPJ. Algunos de los vocales salientes, ojalá también hagan autocrítica de su papel en los últimos años, y han pasado cosas gravísimas en estos meses por las dos partes. Hemos escuchado a Ione Belarra, por ejemplo, en los últimos días. Yo soy muy crítica con algunas decisiones del juez García Castellón, pero una cosa es ser crítica con resoluciones judiciales y otra cosa es acusarle de delitos como le ha acusado en público, o el propio Junts en tribuna parlamentaria, pero también el PSOE, también le hemos escuchado a Félix Bolaños, pero también hemos escuchado al PSOE, al Partido Popular, cargar contra jueces, cargar contra el fiscal y llamarle el lacayo del Gobierno. No se puede hablar así de las altas instituciones del Estado. Y creo que ayer tanto la nueva presidenta del CGPJ del Supremo, sobre todo la nueva presidenta Perelló, hizo un mensaje clarísimo de respeto a las instituciones, porque esa división de poderes es lo que nos queda. Y sobre la reflexión rápidamente que hacía el fiscal general de la Acción Popular, yo pensaba, claro, es que no es un problema de la Acción Popular. Es verdad que los juristas tienen un debate abierto por cómo se ha ido de madre, así popularmente diciéndolo, en los últimos años. La Acción Popular está muy bien. Hay causas que han defendido asociaciones, el perjuicio a muchos ciudadanos. En el caso Mos, quien sentó a la infanta en el banquillo fue precisamente la Acusación Popular de Manos Limpias. A Spanair, por ejemplo, cómo defendieron a todas las familias de los afectados cuando se murió tanta gente. Pero hay yo más que una reforma, que sean también responsables los jueces cuando tienes acciones populares, que voy a más. Los partidos no me parecen un problema, ni siquiera Vox como Acción Popular o Ciudadanos cuando estuvo en el caso del Procés, sino grupos de extrema derecha, de financiación opaca, como Manos Libres, que no sabemos ni para quién ni por qué están ahí y que están dirigiendo causas que afectan también a la estabilidad política. Por tanto, pues que se legalice esa asociación, si ese es el problema, pero no le puedes quitar el derecho de acudir a un tribunal. A ver, yo creo que lo que se ha ido de madre en estos años no es la acusación popular. Lo que se ha ido de madre es la Fiscalía. O sea, ahora mismo si hay algo que está fuera de madre es la Fiscalía General del Estado, ¿no? Que está absolutamente... Hablábamos antes de la legitimidad o de el debilitamiento de la legitimidad del Consejo General del Poder Judicial por esos años en funciones. Y su imparcialidad. Y la Fiscalía absolutamente en entredicho, ¿no? Con un fiscal a un paso de ser imputado y sin ninguna intención, aunque sea imputado, de relevarle en su cargo. O sea, que lo que se ha ido de madre es la Fiscalía. Y respecto a Ana Perelló, bueno, claro, es que esta señora ayer es que recordó lo obvio, y que sea noticia recordar lo obvio en un Estado de Derecho, la noticia decir que un Estado tiene que basarse en la separación de poderes y el respeto. Pero es que es un síntoma, de cómo está el país. Estamos muy atrás. Es un síntoma de cómo está el país. Entonces, claro, Ana Perelló no ha gustado nada su nombramiento de la Moncloa. Eso es la realidad. No ha gustado. No era ni la candidata de Bolaños ni la candidata de Conde Pumpido. Era una candidata que propusieron los vocales conservadores,
que votó un vocal diríamos, de sensibilidad de Podemos, y cuando se dieron cuenta que iba a salir sí o sí, pues entonces algunos de los izquierdistas pues le dieron su voto también, teniendo ya una sensibilidad izquierdista. Matices, sí, estoy con algún matiz, ¿no? No, sí, bueno, con algún matiz, porque no, yo creo que allí hubo como hubo una especie de desconcierto. Oiga, ¿qué hacemos? Porque es que fíjense Pues que nos van a déjale colocar a esta señora. El problema, perdón, una frase más, porque es que Isabel Perelló es izquierdista, de sensibilidad izquierdista, pero no de sensibilidad sanchista. Es que estamos. Sánchez pide adhesión a la causa, no le vale con que sea izquierdista. Sí van, y entonces al final, pues lo que han hecho otros. ¿Qué pasó en Barcelona? Yo recuerdo cuando aquel patineteo por delante de una señora la mató, y también ha pasado con ciclistas. Pero dijeron, mira, menos bromas, se pueden poner patinetes, pero que cada uno se compre el suyo, no se puede llenar la ciudad de patinetes. Ha habido una mala gestión y una mala gestión por la que vamos a pagar dos veces, porque estas empresas sí han cumplido las condiciones y seguramente las que hayan cumplido, porque su obligación era tener los patinetes y que se pudieran utilizar. Veremos si no acabamos con el presupuesto de los madrileños teniendo que indemnizar a estas empresas. Pero para mí lo más importante al margen de esto es que no está habiendo una planificación con movilidad sostenible en Madrid, porque es verdad que los patinetes, y comparto, que te acongoja cuando ves a uno. Primero, por la acera no pueden ir porque tienen una velocidad considerable que se pueden llevar a alguien por delante. Eso es incuestionable. Totalmente. Por la calzada tampoco, porque hay adolescentes que pueden utilizar los patinetes, y estás viendo a un chaval de 15 años que puede ir entre los coches, con la inseguridad que genera eso y que también te lo puedes llevar por delante. Por tanto, también, Pilar, ¿por qué no hay carriles? Pero yo con las bicicletas creo lo mismo, ¿eh? Yo creo que las bicicletas tienen un riesgo y de hecho hay atropellos, y se ha producido alguno porque al final Madrid no se está diseñando como otras grandes ciudades, como Barcelona o como Washington, que tiene muchos más ciudadanos que Madrid, o como París, en el que pueda haber cada vez menos coches en el centro y más opciones. Hay un montón de ciudades del mundo donde la bicicleta es básica en el desplazamiento, y Madrid tiene una ventaja, que tiene pocas cuestas y poca lluvia. Porque claro, si tú pones en mi pueblo lo de las bicis, pues ya verás cómo no te la cogen. No hay quien suba la cuesta y menos. Al libre albedrío de las redes sociales. Es que hay un poco de todo, y yo creo que es una cuestión muy complicada y muy difícil de abordar. Desde luego, como no se va a solucionar es si no hablamos de ello en los medios, por eso es muy bueno ponerlo encima de la mesa. Pues yo, por ejemplo, ayer fui a la reunión del colegio al que va mi hijo, que empieza la semana que viene, como todos, y hablaban, por ejemplo, de empezar a poner, o este año han empezado a poner clases de mindfulness para intentar compensar el exceso de horas en pantalla que ven nuestros hijos. Y esto es algo que está empezando a ser parte de nuestra realidad de mirar cotidiana. para adentro, ante la obsesión de mirar para afuera y darle así todo el santo día al dedo, y de la inmediatez y de la rapidez y de la variedad. Es que ahora los niños se levantan un sábado y lo primero que te dicen es: mamá, buenos días, déjame el móvil. Entonces, habrá que hacer una reflexión colectiva, porque esto es muy preocupante. Y ya el siguiente paso, que ya es mucho más preocupante como sociedad, ya no como padres, por el patrón de conductas sexuales que ven, a los que se exponen, que distorsionan precisamente las relaciones de pareja, es precisamente el de la pornografía. Entonces, creo que esto es algo muy serio y que tenemos que hablar mucho más de esto. Es que no sé, disparatado, la verdad. Me parece disparatado, pero a lo mejor hay otros métodos, no lo sé. A mí luego censura no. A mí lo que me parece es que no es eficaz. Si fuera eficaz, pues yo no diría nada. Pero parece que no lo es, ¿no? Yo creo que es un Porque debate. Las páginas no están alojadas en España, entonces ponerles una norma que afecta. Sí, yo no sé, pero es que esto de no ponerle puertas al campo, yo no sé si puertas, pero alguna alambrada hay que intentar poner, y no me parece imposible. En la red es donde es ya un espacio físico directamente, porque compramos y se producen y tiene consecuencias reales sobre nuestra vida. Solo un matiz a eso. Entonces, perdona, un apunte, perdona. Es que, mira, por ejemplo, los derechos de fútbol... Rápido, que es mi turno. Los derechos de fútbol, como sabes, se piratean masivamente. Y mira que han intentado ponerle puertas a ese campo de fútbol. Buen ejemplo. Y es imposible. El pirateo del que está hablando Benjamín, si nos vamos 10 años atrás o 15 años atrás, era una barbaridad. Estaba aquí y ahora está aquí. ¿Por qué? Porque se han puesto sistemas mucho más regulados. Pero perdóname, Benjamín, que yo he respetado tu turno tranquilamente. No es así ese dato, es al revés. Tiene un problema gigantesco. Y el pirateo, con la aparición de las plataformas, bajó. Y desde que se pueden pagar 5 euros por una plataforma, bajó el pirateo. Pero es que este no es el debate. Hay uno mucho más importante, que es cómo están accediendo los menores a contenidos
de pornografía infantil a contenidos que no deben, y cómo están aumentando los ciberdelitos que mencionábamos. Por tanto, esto de decir, claro que no poner puertas al campo, la educación es importantísima, claro. pero ahora nos parece normal que los niños no vayan al colegio con móviles. Hace 2 años igual a alguien se le hubiera ocurrido decir censura, ¿cómo no van a ir? Y si le pasa algo en la calle, ¿cómo no? Pues no, está muy bien que los niños no usen móviles en las clases. Hay una parte buena y positiva, y es que yo creo que ya nuestras generaciones nos hemos dado cuenta de que nuestros hijos, sobrinos, pequeños, no pueden tener el consumo de los aparatos digitales que tenían antes, cuando era desconocido para nosotros los efectos que tienen. Por tanto, si el diagnóstico es más o menos claro y sabemos que les perjudica, puertas al campo no, pero hay que escuchar a los expertos cuando te dicen, por ejemplo, el informe de ayer de la Fiscalía, por ir a lo concreto, que los sistemas de registro pueden ayudar. Seguramente no solucionan el problema, pero tampoco reduzcamos el debate. Pero habrá que hacer algo. Tampoco reduzcamos el debate a la nada. Pero es que tengan nuestros datos así masivamente. Igual de 5 veces puede acceder 2, pues bienvenidas sean 3 veces menos que acceden a ciertos contenidos. Es verdad que es una cuestión, sobre todo cultural, es lo que antes era el tabaco, que estaba expandido, pues ahora las redes sociales y los móviles, nosotros lo usamos como antes fumábamos. Y es verdad que los hijos copian esa tendencia, tiene mucho que ver con lo cultural. Pero yo creo que tampoco hay que volverse locos. Es decir, afortunadamente ahora aparecen como delitos y agresiones sexuales cosas que antes no lo eran o no existían. Porque la ley cambió y entramos. Claro, afortunadamente ahora, evidentemente, vemos que hay una serie de delitos sexuales que antes directamente no estaban contemplados. Sí, es verdad. Lo que pasa que también es verdad. Y no debería hacer falta, efectivamente, que tengamos las tractoradas en Madrid o que vengan, como han venido muchas veces, a manifestarse a la puerta del Ministerio para que se les escuche. Yo coincido en que Luis Planas hizo un excelente trabajo aprobando la ley de cadena alimentaria y también en la última protesta importante del año pasado, que duró una cuestión de semanas, no llegó a meses, y que desaparecieron las protestas precisamente porque el acuerdo era bueno. Recordar que se quitó el cuaderno digital porque estaba encareciendo mucho la producción en el campo, ¿no? Y en la ganadería. Pero al final hay algo que está fallando en la cadena, nunca mejor dicho. Quienes saben te dicen que hacen falta más inspecciones en un mercado que también está, no sé si desregulado, pero el que están cogidos los pobres agricultores y ganaderos, porque al final quien les compra, el comprador, dependen de ellos, y siguen diciendo que esperan en las cadenas, las grandes cadenas, en muchas ocasiones, a que falte una semana para que se les estropee el producto y entonces, ¡pum!, abaratarles y tirarles los precios. Ahí evidentemente hacen falta inspecciones y hace falta un control, y que cuando se señalan las grandes superficies como una parte fundamental, les molesta que se diga, oiga, usted tiene beneficios extraordinarios. No, no tenemos tanto margen. Bien, pero no pueden salirse ustedes de la corresponsabilidad, porque sus estanterías, igual que nuestras neveras, se llenan con el trabajo de los agricultores y ganaderos que están ahí a pie de obra en el campo. Por tanto, hay que revisar la cadena y, sobre todo, hay que escucharles. Yo creo que es complejísima la solución. O sea, decía este señor que ha intervenido antes que con 10 o 15 céntimos más en origen se solucionaría el problema. Yo no sé, claro, yo no sé eso qué efecto multiplicador tiene en la cadena si subes 10 céntimos el precio del tomate. No tengo ni idea, ¿no? Pero a lo mejor es €1 al final en el supermercado. Entonces los tomates pasan de costar 2,50 a 3,50, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo. ¿Qué ocurre? Los agricultores a lo mejor podrían ponerse de acuerdo de alguna manera para no vender a menos de tal precio. Pero, claro, eso también tiene un problema, que es el que apuntaba Ketty Garat. Si desde fuera a ti te entran, voy a poner el ejemplo de tomates, que se pagan a 20, me estoy inventando, pero se pagan a 20 céntimos y tú dices yo no vendo por debajo de 25, pues entonces ese señor que va a comprártelo a ti no te lo va a comprar, porque fuera lo va a encontrar a 20. Entonces no te lo va a comprar a ti. Claro, no, es que pero esto... el traslado, el coste es menor, la calidad tiene que ser superior y el cliente lo tiene que ver. La calidad es menor o no. La calidad es menor o no, claro, es que ese es el problema. El cliente tiene... Si la calidad es menor, Alberto, si la calidad es menor, y si no hay controles, ¿por qué se permite que lleguen? Porque lo decía. Eso por supuesto. Claro, no, es que... Pero tú como cliente prefieres un tomate de la huerta muy grande con el uso de herbicidas en España. Ha habido un problema muy grande con el uso de herbicidas, porque la Unión Europea ha impuesto una regulación muy estricta con los herbicidas. Se han prohibido algunos muy eficaces, pero supuestamente contaminantes, y se han tenido que sustituir por otros que son mucho más caros. ¿Qué ocurre? Que en los países, diríamos, de origen a los que se compra ese tomate... ¿Podemos contar, Lorena?
Venga, vamos, porque la cuestión de la financiación, lo estamos diciendo, es uno de los temas que más está enfrentando a las comunidades autónomas, que ven cómo el tema de Cataluña pues, puede abrir más la brecha entre unas y otras. Y es que según datos de FEDEA, hay 3 comunidades autónomas que son las que más aportan con diferencia a la caja común. Está Madrid, lo hemos puesto en primer lugar, luego Cataluña y Baleares. En el otro extremo, en último lugar, estaría Canarias. Bueno, pues a la hora de repartir, para que los que menos tienen no se queden atrás, Canarias, que es la que menos aporta, es la quinta que más recibe, dejando en los últimos puestos a Madrid, a Cataluña y también a Baleares, que son las que más dan. Pero esto es uno de los principios del sistema de financiación, que también se nota en lo que recibe cada región por habitante por parte del Estado en ese reparto. Y aquí de nuevo las regiones que más aportan son de las menos beneficiadas, menos una, Cataluña, que al final en esa compensación por habitante se queda en tercer lugar de 15, frente a Madrid y Baleares, que caen 9º y 10º puesto. Y luego está Canarias, que aunque al final es de la que menos recibe, en la cuenta por habitante se queda atrás, pero no tanto como si no hubiera este reparto solidario que equilibra la balanza, pero que ahora, María, y es lo que estamos contando, podría saltar por los aires. A ver, que tenemos poco tiempo, pero escuchar a Pilar y a Benjamín. Pues rapidísimamente, fíjate, partiendo del análisis de La Razón, 193 euros, ¿no?, recibe Madrid por habitante del Estado. A mí esto que acaba de decir de la independencia de cada comunidad autónoma para hacer con sus impuestos lo que quiera, perfecto, pero es que entonces no nos podemos quejar de que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos, no? porque las dos cosas está fuera son de la legales, ley. porque las dos cosas... Oye, Benjamín, está fuera de la ley. pero déjale que entiendo que te parezca muy interesante lo que estoy diciendo. Sí, claro, me parece muy interesante, pero... Cataluña tiene todo el derecho por ley a recaudar el 100% de los impuestos. A mí no me gusta, pero está recogido en su Estatuto de Autonomía. Y estamos diciendo que las comunidades autónomas tienen independencia para bajar sus impuestos todo lo que quieran. Pues entonces, ¿quién define la cuota de solidaridad para que Cataluña no se quede con lo que recauda, además porque es una comunidad rica? ¿Quién define que si Madrid baja sus impuestos a los grandes patrimonios o baja todos los impuestos que quieras, ¿cuánto usted le puede pedir? Termino, María, termino. ¿Cuánto le puede pedir a la caja de todos? Porque lo que le pide Madrid a la caja también es la caja de Extremadura, de Andalucía y de comunidades más pobres. Primero, el actual sistema de financiación lo pactó Cataluña con Zapatero, eso para empezar, y luego se le impuso al resto. Fue un acuerdo entre Artur Mas y Zapatero que se impuso al resto, eso para empezar. Como por tanto, Cataluña tiene muy poco que quejarse del sistema de financiación actual. Segundo lugar, la conferencia de presidentes. Dices, tú sales ganando Ayuso porque... No, Ayuso la ha pedido y la ha pedido todos los... No es lo que pide Ayuso, la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes la han pedido por escrito en reiteradas ocasiones todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y Sánchez, incumpliendo la propia normativa de la conferencia de presidentes, se niega a convocarlo. Pero si no ha llamado al líder del PP... Y la diferencia es que el 100% de los impuestos no está en la ley que los puede recaudar las comunidades autónomas. Tienen un tope que es el 50%. Bueno, déjame echar un vistazo a cómo están las cosas por cerrar. Ahora no, mañana hasta ahora va a haber bastante movimiento allí porque se convoca también un comité federal y una de las cosas, Pepa, que hay que